Buenos días. Hoy precisamente yo soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, encargado del área de resonancia magnética como director del área, y quiero darles el tema de lesiones ventriculares. Realmente, ah, el objetivo principalmente de esta charla es primero recordar la anatomía del sistema ventricular. Posteriormente, trataré de mostrar algunas lesiones características en imagen, en la resonancia magnética de estas lesiones que se encuentran en la región intraventricular, tanto benignas como malignas, para poder dar un diagnóstico posible y, si no, en ocasiones certero. Recordando la anatomía, generalmente los ventrículos laterales siempre tenemos uno derecho, uno izquierdo, y estos ventrículos laterales tienen una asta frontal, tienen un cuerpo, tienen un atrio trígono-ventricular y tienen precisamente las astas temporales y las astas occipitales. Estos ventrículos laterales generalmente se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, y el tercer ventrículo a través del cuarto ventrículo se comunica a través del acueducto tesíleo o mesencefálico, y tenemos dos agujeros de Luschka, que precisamente estos agujeros de Luschka derecho e izquierdo generalmente van a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna magna. Solo tenemos uno central y posterior que precisamente va a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna magna. Precisamente en imagen seccional es muy sencillo identificar este esquema, pero ahora hay que traspolarlo precisamente a la resonancia magnética, y al traspolarlo en la imagen seccional, el sistema ventricular, podemos ver aquí parte de un ventrículo lateral, no sabemos si es el derecho o es el izquierdo, pero aquí lo vemos en la línea media. En este plano axial vemos parte de ese ventrículos laterales a nivel del cuerpo, ya sea el derecho, el izquierdo. Podemos ver el tercer ventrículo aquí en este plano sagital, precisamente cerca del tálamo, porque precisamente está el tercer ventrículo y a los lados se encuentran precisamente los tálamos. Aquí vemos el tercer ventrículo en esta imagen seccional. Aquí logramos tomar parte de ese tercer ventrículo, pero nos damos cuenta que a los lados del tercer ventrículo encontramos precisamente los tálamos. Y podemos ver también en este plano axial las astas frontales, las astas occipitales, y precisamente también podemos encontrar los ventrículos laterales que conforman, las astas temporales que conforman a los ventrículos laterales. Y precisamente vemos al cuarto ventrículo en este plano sagital, y en este plano axial podemos ver precisamente al cuarto ventrículo. Sabemos que los agujeros de Luschka generalmente no los identificamos, normalmente solamente los visualizamos cuando hay patología como hidrocefalia, cuando hay hemorragia, que precisamente se llenan de sangrado los conductos de Luschka, y podemos identificarlos, y por aquí discurre precisamente el agujero de Magendie, que va a drenar el líquido cefalorraquídeo a través de la cisterna magna. El acueducto de Silvio, precisamente vemos la lámina cuadrigémina, vemos el mesencéfalo, y precisamente vemos ese conducto mesencefálico, y aquí vemos precisamente en esta región al conducto mesencefálico, que en algunas ocasiones dice que es la imagen del Mickey Mouse, y que viene siendo la boquita de ese ratón, o de la imagen del Mickey Mouse es el conducto mesencefálico generalmente. Entonces, una vez identificado el sistema ventricular, bueno, también podemos traspolarlo igualmente en tomografía, que sería otra imagen seccional para poder identificar la anatomía del sistema ventricular en la imagen seccional. Hay que conocer las variantes anatómicas precisamente para no confundir patologías. Y entre estas variantes anatómicas tenemos al ventrículo lateral asimétrico, ¿verdad? Tenemos al cabum velum interpositum, al cabum velum septum, al cabum septum pellucidum, y el septum pellucidum y vergae generalmente, ¿no? Y precisamente aquí mostramos dos casos totalmente diferentes en dos pacientes, en donde generalmente en ocasiones vemos un sistema ventricular asimétrico. Y algo que hay que recordar siempre es precisamente al septum pellucidum, que muchas de las ocasiones se ve central, pero también podemos verlo, cómo se desplaza el septum pellucidum hacia el ventrículo hipoplásico, o sea, hacia el ventrículo pequeño, y puede simular una lesión precisamente porque lo está desplazando, y realmente esto es muy común, esta variante anatómica.
En ocasiones lo vemos centrales, en ocasiones lo vemos lateralizado, siempre el septum pellucidum se va a encontrar hacia el ventrículo lateral hipoplásico, ¿verdad? Y entonces puede simular una lesión tanto en el plano coronal como en el plano axial y pensar que se trata de un cisticerco probablemente o de alguna otra lesión quística que realmente no existe, porque siempre ese septum pellucidum siempre se va a combar o se va a desplazar hacia el ventrículo pequeño. Este es un caso verídico en donde verdaderamente se le manejó a este pobre paciente que tenía un quiste neuroglial. Primero, los quistes neurogliales siempre son de las astas occipitales, ahí se encuentran. Sabemos que también puede ser parenquimatosos o subaracnoideos, ¿verdad? Pero en la literatura nunca se ha encontrado que hay quistes neurogliales en la región frontal o en las astas frontales precisamente, y realmente se ganó una cirugía que era innecesaria precisamente porque este sistema ventricular asimétrico muestra la variante anatómica donde el septum pellucidum se desplaza lateralmente a la izquierda y pensaban que tenía una lesión quística y realmente posterior a la cirugía pues no encontraron definitivamente nada y era una variante anatómica. Las otras variantes anatómicas es precisamente el cavum septum pellucidum, que generalmente siempre lo vemos hasta el tercio anterior, vemos esos septitos, ¿verdad? Donde en ocasiones pueden ser muy delgados, puede ser más amplio, ¿verdad? Y precisamente se le conoce cavum septum pellucidum y vergae cuando se extiende posteriormente. Nunca va a existir un vergae solo, siempre va acompañado el cavum septum pellucidum con el vergae. Cuando se encuentra solo, precisamente estamos hablando del cavum velum interpositum. Y el cavum velum interpositum lo vamos a identificar siempre en los planos axiales, como dicen el signo de la casa de campaña, o esa imagen triangular que generalmente siempre solemos ver en los planos axiales. Este siempre ocurre de manera sola, esto no hay que manejarlo con un vergae. Recuerden que el septum pellucidum va acompañado con un vergae. Si lo vemos la imagen triangular en el plano axial, pues generalmente es un cavum velum interpositum. En los planos sagitales, en ocasiones, no siempre, puede simular una imagen quística, puede haber como una imagen como un hexaedro, o en ocasiones también nada más se ve como que simulara un quiste aracnoidal en esa región porque no se ve absolutamente nada. Entonces, en el plano sagital hay que tener cuidado, puede tener la forma de una forma ovalada, un rectángulo, una forma de hexaedro, o sospechar probablemente de un quiste aracnoideo, pero realmente el plano axial es el que nos va a precisar precisamente ese cavum velum interpositum. A veces un poco más pequeño, a veces un poco más amplio en ocasiones, pero viene siendo un cavum velum interpositum. También existe la coartación del asta anterior, es otra variante anatómica y precisamente es porque la cabeza del núcleo caudado puede improntar más allá a las astas frontales y nos puede hacer sospechar de un probable subependimoma o de una heterotopia nodular que realmente no existe. Hay que tener en mente la coartación del asta anterior como variante anatómica. También existen artefactos de flujo por movimiento de líquido cefalorraquídeo durante la radiofrecuencia. Al producir movimiento al líquido puede producir esos artefactos y generalmente esos artefactos generalmente los vemos en la secuencia T2, en la secuencia FLIR y pueden estar en su tercio anterior, en su tercio medio, pero no los vamos a identificar en los planos sagitales o en otras secuencias convencionales, ¿verdad? Entonces, realmente la mayoría de esos artefactos de movimiento siempre los vamos a ver en la secuencia T2 y en la secuencia FLIR, y en los diferentes planos convencionales en ocasiones no se ve y es cuando nos damos cuenta que realmente se trata de un artefacto. Este artefacto también podemos verlo en el plano coronal, en las secuencias T1, siempre lo vamos a ver, también por movimiento de líquido cefalorraquídeo, siempre lo vamos a ver hacia el piso, porque en ocasiones pueden simular quistes coloides, pero los quistes coloides siempre los vamos a ver hacia el techo y siempre adyacente al agujero de Monro. Si los encontramos hacia el piso del tercer ventrículo, pues lo primero que sospechamos que se trata de un artefacto, y además si lo empezamos a buscar en los diferentes planos, pues no se va a identificar ni en el plano sagital ni en el plano axial en ocasiones, mientras que un quiste coloide pues siempre lo vamos a identificar en todos los planos definitivamente.
También los quistes de plexos coroides cuando son pequeños ni les hacemos casos, dicen que es un hallazgo frecuente, predominantemente en edades avanzadas, pero también los hemos visto en adolescentes, adultos jóvenes. Se dicen que cuando están presentes en fetos puede haber una trisomía a través del ultrasonido materno-fetal, puede haber una trisomía 18-21, ¿verdad? O también nos pueden simular quistes neuroepiteliales, porque también los quistes neuroepiteliales les gusta mucho la región de las astas occipitales. También existen los quistes subependimarios, pero son menos comunes o muy raros, más con los neurogliales. Realmente los quistes de los plexos coroides siempre los vemos en las astas occipitales, solemos verlos pequeños. A veces nos llama la atención cuando son grandes y podemos pensar que se tratan de una lesión patológica en esa localización. Y generalmente la mayoría de los quistes de los plexos coroides tienen una intensidad un poquito mayor que la del propio líquido cefalorraquídeo. Entonces, generalmente podemos identificarlos. Cuando son pequeños nunca les hacemos caso. La mayoría cuando son grandes, la mayoría son bilaterales, puede haber unilaterales, sí, pero siempre son bilaterales y pueden ser del tamaño variable. Cuando son pequeños, repito, nunca les hacen caso. Cuando son grandes les llama mucho la atención. Existe quistes neuroepiteliales o neurogliales o glioependimarios en el sistema ventricular, pero generalmente siempre los localizamos en los ventrículos laterales a nivel del asta occipital. Pueden encontrarse en la cisura coroidal, pueden ser parenquimatosos, sí, y en ocasiones los encontramos parenquimatosos frontales o temporales, pero también dicen que pueden estar presentes en el espacio subaracnoideo. Cuando nos enfrentamos a ellos, podemos confundirlos con cisticercos, precisamente, pero siempre la prueba de ELISA es mandatoria, porque sabemos que la prueba de ELISA, cuando hay anticuerpos positivos, pues se trata precisamente de cisticercos. Estos quistes neuroepiteliales también se les conoce como glioependimarios y siempre su comportamiento son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, no modifican con el medio de contraste, sí desplaza estructuras adyacentes por ocupación, pero nunca acusan con edema. Y los quistes neuroepiteliales, la mayoría que hemos visto en la literatura, en nuestra experiencia, siempre los vemos en las astas occipitales del lado derecho, no quiere decir que no haya las del lado izquierdo. Su comportamiento siempre hipointenso en T1, hiperintenso en T2, nunca restringen en la difusión y tampoco modifican, sí condiciona desplazamiento de estructuras adyacentes precisamente por ocupación, y así se muestran generalmente en imagen, ¿verdad? Tanto en el plano axial, principalmente la imagen como en una perita ahí ocupando el asta occipital, y es la localización habitual de estos quistes neuroepiteliales cuando los vemos intraventricularmente. Inicialmente nosotros pensábamos que este era un quiste neuroepitelial, pero de antemano nos avisaron los clínicos que tenía prueba de ELISA positiva, anticuerpos positivos para neurocisticerco. Pues lo primero que pensamos que precisamente se trataba de un cisticerco ante el laboratorio, más que en imagen, porque en imagen también nos puede confundir con un quiste neuroglial en esa topografía. Otra lesión intraventricular que tenemos generalmente es el papiloma de plexos coroides. Generalmente es una lesión sólida, de aspecto de coliflor. La mayoría de ellos los encontramos en la edad pediátrica, aproximadamente en la edad de 5 años. ¿Vean? La localización común son astas occipitales o el atrio trígono ventricular. Dice que en los adultos puede encontrarse en el cuarto ventrículo. El 80% de estas lesiones benignas generalmente dicen que se acompañan con hidrocefalia, y la mayoría de ellos son heterogéneas porque concurren con calcificaciones, con hemorragias, ¿verdad? Y generalmente pueden tener un realce intenso y homogéneo con el medio de contraste, y en ocasiones siempre la imagen de coliflor nos va a hacer el diagnóstico, porque los diferenciales son las metástasis intraventriculares y los meningiomas, pero estos generalmente tienen bordes regulares, márgenes netos. Lo que sí nos puede hacer confundir en ocasiones cuando el papiloma de plexos coroides es pequeño con el carcinoma de plexos coroides, porque ambos pueden parecerse similares, pero el carcinoma crece rápidamente, hace diseminación metastásica dentro del sistema ventricular, sabemos que infiltra al epéndimo, sale al parénquima, produce edema. Entonces sí, ese sería un diagnóstico diferencial cuando son pequeños. Cuando ya son muy agresivos, podemos pensar en el carcinoma de plexos coroides. Aquí mostramos dos casos, ¿verdad? Vemos la imagen ocupativa dentro
del asta occipital del lado izquierdo en estos dos pacientes, ¿verdad? Y vemos cómo tiene la imagen de coliflor, se acompañan con hidrocefalia. Vemos otro paciente de 7 años de edad con esta lesión que está precisamente en el asta occipital. Siempre las vemos en las astas occipitales, en el atrio trígono ventricular, y realmente son lesiones de características benignas, siempre realzan intensa y homogéneamente con el medio de contraste y se acompañan la mayoría de ellos con hidrocefalia. Pocos de ellos no se acompañan con hidrocefalia. Aquí vemos otra lesión a nivel del cuarto ventrículo, una femenina de 23 años. Lo primero que pensábamos que se trataba de un ependimoma, ¿verdad? Porque tenía el componente cálcico, el componente quístico, el componente sólido, y viendo que también realzaba intensa y homogéneamente, pero nos faltó sagacidad porque nosotros inicialmente pensábamos que se trataba de un ependimoma, pero ya viendo el realce y luego viendo ya retrospectivamente el contorno lobulado como una coliflor, pues resultó ser un papiloma de plexus coroides histológicamente cuando nosotros pensábamos que se trataba de un ependimoma. El carcinoma de plexus coroides es raro, podemos encontrarlo principalmente en niños pequeños, lactantes, ¿verdad? Pero también se pueden encontrar raras veces en adolescentes, adultos jóvenes, también producen hidrocefalia. Generalmente cuando van creciendo van invadiendo al epéndimo, pueden salir a través del epéndimo al parénquima cerebral, pero cuando ya lo hacen es porque también ya tienen siembra metastásica dentro del sistema ventricular. La mayoría de ellos son heterogéneos, siempre cuando son pequeños, nunca vamos a poder diferenciar al papiloma de plexus coroides con el carcinoma de plexus coroides. Y aquí mostramos un caso donde es una gran masa intraventricular, tiene una homogeneidad de intensidad intermedia en el T1, en el T2, ya hizo siembra metastásica, ya invadió al epéndimo, ya incluso también invadió al parénquima cerebral y está reforzando intensa y homogéneamente este carcinoma de plexus coroides. Aquí mostramos otro, ¿verdad? Un poquito más heterogéneo, totalmente diferente. Este es un masculino de 25 años, donde precisamente ya también hizo invasión hacia el epéndimo, hacia el parénquima cerebral. Vemos la diseminación metastásica hacia el espacio subaracnoideo con una lesión metastásica interpeduncular. Aquí a nivel de la base del cráneo, en la unión cráneo-cervical, donde se encuentra el foramen magno, vemos otra lesión metastásica y vemos la lesión característica que ya invadió al epéndimo, muy heterogénea también. Histológicamente resultó ser un carcinoma de plexus coroides en un paciente joven. Otra lesión que tenemos dentro del sistema ventricular es el meningioma. Sabemos que es un tumor benigno, glial. La OMS nos los clasifica en 3 grupos, la mayoría son benignones. Tenemos el atípico, que suele ser también benigno, pero en ocasiones suelen ser agresivos o con un reforzamiento heterogéneo, y el atípico con el anaplásico nunca lo vamos a poder diferenciar porque los dos pueden reforzar de manera homogénea o de manera heterogénea, pero siempre destruyendo las estructuras óseas adyacentes. Al que más nos enfrentamos es al grado 1 y generalmente existen 9 estirpes histológicas del grado 1. Sabemos que estos tumores derivan de las células meningoteliales aracnoideas. Realmente son lesiones extraxiales, pero también podemos encontrar las intraventriculares, y el grupo de presentación dicen que puede estar por arriba de los 40 años. No es una regla que se cumpla porque también los hemos encontrado por debajo de los 30 años, pero la mayoría de ellos intraventriculares también pueden ocurrir por arriba de los 40 años generalmente, ¿no? Y esto precisamente se dice por qué se encuentran estos meningiomas dentro del sistema ventricular. Dicen que es por una invaginación embriológica de células aracnoideas dentro de los plexos coroides. Su comportamiento, como todos los meningiomas, siempre tiene una intensidad intermedia en T1 y T2, aunque algunos pueden ser hiperintensos en T2, la mayoría son isointensos o hipointensos en el T2, siempre realzan intensamente con el medio contraste, y una de sus características de los meningiomas en la difusión suelen ser un poco brillantes. Dice la literatura, restringen a la difusión, pueden ser de mayor intensidad en esta secuencia generalmente. Y un diagnóstico diferencial, siempre hacer diagnóstico diferencial con las metástasis durales, porque ambas generalmente son similares. Aquí vemos un meningioma intraventricular pequeño, ¿verdad? Vemos una intensidad intermedia en el T1, a lo mejor un poquito ligeramente hiperintenso en el T2 o ligeramente hiperintenso al parénquima cerebral, pero vean su realce intenso y homogéneo de este meningioma. Los meningiomas pueden ser pequeños, de tamaño moderado, como en este caso, y eso era lo que hacíamos alusión a la
difusión, precisamente en la difusión solemos verlos ligeramente hiperdensos. Esta es la característica de los meningiomas en esta secuencia, y siempre realzan intensa y homogéneamente. También podemos verlos de gran tamaño, también se pueden acompañar con edema o sin edema. Y nuevamente la difusión es precisamente que dicen que los meningiomas en la difusión suelen verse un poquito brillantes, vemos su reforzamiento. Entonces podemos verlos tanto de pequeño tamaño como de gran tamaño generalmente. ¿Existen metástasis intraventriculares? Sí, la mayoría de ellos siempre es un tumor primario conocido, ¿verdad? La mayoría de ellos son en gente de edad avanzada. La mayoría de ellos pueden encontrarse en cualquier parte del sistema ventricular, pero en ocasiones generalmente también afectan el atrio trígono ventricular o las astas occipitales, generalmente la localización. Los tumores primarios que mayormente pueden estar a nivel de intraventriculares es el sea renal, el melanoma, el pulmón, y precisamente la teoría que se tiene, como sabemos que los plexos coroides es una barrera hematoencefálica. Al depurar o al infiltrarse la sangre ahí, pueden quedar células tumorales atrapadas y precisamente desarrollarse esos tumores secundarios que generalmente son metastásicos, y hay que hacer en ocasiones diagnóstico diferencial precisamente con los meningiomas. Aquí mostramos dos casos, ¿verdad?, de dos pacientes. Realmente ambos eran ya conocidos, ¿verdad? Un paciente que tenía una gran tumoración pulmonar, empieza con cefalea, piensan que tiene metástasis cerebral y nos encontramos esta lesión, y nos puede simular precisamente un meningioma, pero al antecedente de un tumor primario de una gran masa tumoral pulmonar, pues dijimos que esto es una metástasis. Histológicamente resultó ser una metástasis. Generalmente los meningiomas no tienen esta localización, generalmente son del atrio o astas occipitales, pero también este paciente tenía una gran tumoración renal, que incluso se había ido el trombo ya hacia la aurícula derecha, había trombosado vena cava inferior, y pues no dudamos definitivamente que se trataba de una metástasis por un CA renal. Cuando vemos que en ocasiones tenemos el primario conocido y vemos estas lesiones, bueno, podemos sospechar que se tratan de metástasis hacia el sistema ventricular. Otra patología que solemos ver en el sistema ventricular precisamente es la ventriculitis o ependimitis y la plexitis. Sabemos que los plexos coroides siempre realzan intensa y homogéneamente, pero no deben de realzar tan intensamente, y además el epéndimo tampoco debe de realzar. Aquí estamos tomando parte de un paciente que tenía un absceso, ¿verdad?, y que precisamente ese absceso también tuvo afectación o extensión por contigüidad al sistema ventricular. El epéndimo nunca debe de reforzar, y ni los plexos coroides. Sabemos que los plexos coroides realzan, pero no tan intensamente. Cuando vemos ese reforzamiento, pues precisamente hay que pensar en una ependimitis y una plexitis. La plexitis y la ependimitis generalmente pueden viajar al sistema ventricular a través de vía hematógena con procesos infecciosos sistémicos, pero también puede hacerlo por contigüidad a través de un absceso o de un meningitis bacteriana generalmente. Aquí mostramos precisamente un paciente con un reforzamiento del epéndimo. Vemos un nivel líquido-líquido, que la difusión precisamente nos demuestra que tiene un absceso intraventricular. Siempre los vemos parenquimatosos, pero también existen abscesos intraventriculares, y aquí precisamente este absceso está restringiendo en el beta hemílico intenso en el ADC, y vemos ese reforzamiento del epéndimo que no debe de ser normal. Vemos que los plexos coroides sí sabemos que realzan, pero no tan intensamente. Entonces aquí estamos demostrando un paciente que tenía un proceso infeccioso, era un paciente con insuficiencia renal crónica, se infectaron esos riñones nativos, y precisamente esta plexitis y esta ventriculitis viajó a través del sistema vía hematógena, que infectó precisamente al sistema ventricular. Aquí vemos otro paciente también con una ependimitis, una plexitis. Dijimos que no debe de reforzar el epéndimo normalmente, vean, ni los plexos coroides tan intensamente, pero vean este catéter, un catéter de derivación jamás debe de modificar con el medio de contraste, y nos hemos encontrado en ocasiones reforzamientos de catéter con empiemas subdurales o abscesos subdurales. También pueden estar de localización parenquimatosa, y precisamente el proceso infeccioso de esta plexitis y esta ependimitis fue secundario a la derivación que se le infectó precisamente a este paciente.
Otras lesiones que solemos encontrar principalmente en fosa posterior generalmente es al ependimoma y también al meduloblastoma, ¿verdad? Intraventricularmente. Y estos ependimomas o tumoraciones generalmente lo vemos como en tercera frecuencia en la edad pediátrica y como primera frecuencia en adultos jóvenes, la mayoría de ellos, ¿no? Son tumores tan plastificados, tan reblandecidos que dicen que pueden salir a través de los agujeros de Luschka, pueden salir a través del agujero de Mayeli. La mayoría de ellos son heterogéneos porque tienen componente sólido, quístico, cálcico y además sabemos que estos tumores sangran generalmente, pero también se pueden encontrar sólidos simulándonos meduloblastomas, ¿verdad? Y la mayoría de ellos tienen un predominio en los varones y a veces cuando se ven sólidos hay que hacer diagnóstico con los meduloblastomas. El astrocitoma pilocítico generalmente pertenece al parénquima cerebeloso, pero también dicen que se pueden encontrar dentro del sistema, a nivel del cuarto ventrículo, dentro del sistema ventricular a nivel del cuarto ventrículo, pero realmente es raro, ¿no? Y cuando los vemos, pues siempre los vamos a confundir con un ependimoma o un meduloblastoma generalmente, ¿no? Y aquí mostramos un ependimoma adulto joven, ¿verdad? Varón, ¿verdad? Vemos una lesión ocupativa a nivel del cuarto ventrículo, aquí lo precisamos precisamente en el plano sagital, está modificando con el medio contraste, tiene componente quístico, tiene componente cálcico, o probablemente sea área hemorrágica, pero tendría que ver en el plano sagital, realmente se trata de quiste, ¿verdad? Y perdón, calcificación, y precisamente al momento con el medio de contraste, pues está realzando de manera moderada y heterogénea. Mostramos otro ependimoma en otro paciente joven, también masculino, se ve heterogénea, ¿ya? Y al verlo heterogéneo, pues podemos sospechar en ependimomas. Generalmente, la mayoría de los ependimomas son heterogéneos, pero pueden ser sólidos. La mayoría de los meduloblastomas suelen ser sólidos, pero también pueden ser heterogéneos generalmente. A veces no es fácil diagnosticar un ependimoma contra un meduloblastoma. Sabemos que los meduloblastomas predominan en niños, el ependimoma como en tercera frecuencia de las lesiones de fosa posterior y en los adultos jóvenes generalmente es el ependimoma como primera lesión hacia el cuarto ventrículo. Los meduloblastomas, repetimos, realmente son tumores de la edad pediátrica. Generalmente la edad de presentación dice que va del recién nacido a los 10 años. La edad promedio en la cual se han encontrado la mayoría de ellos son entre los 4 y los 5 años aproximadamente. Sabemos que es un tumor que se origina del vermis cerebeloso o del techo del cuarto ventrículo y se va a meter precisamente al cuarto ventrículo. Y en los adultos jóvenes también se origina en esas dos regiones, pero también pueden emigrar precisamente hacia ambos hemisferios cerebelosos, generalmente en los adultos jóvenes, pero también pueden encontrarse también en el cuarto ventrículo en los adultos jóvenes. La mayoría de ellos son sólidos, pueden ser heterogéneos, ¿ya? Pueden simularnos también un ependimoma cuando son heterogéneos, de ahí que hay que hacer diagnóstico diferencial con ellos. Y precisamente aquí mostramos un caso de un paciente de 13 años, ¿verdad? En donde vemos una lesión sólida de intensidad intermedia en el T1, ligeramente hiperintensa, pero casi homogénea, y con el medio de contraste realza esa tumoración en este paciente de 13 años, pues lo primero que pensamos es en un meduloblastoma. Probablemente podemos agregarle remotamente un ependimoma, ¿verdad? Pero la mayoría de los meduloblastomas son sólidos, no quiere decir que no haya heterogéneos, ¿verdad? Pero por lo pronto al verlo sólido, pues pensamos en un meduloblastoma sin poder descartar un ependimoma. Nosotros cuando vimos esta lesión en cuarto ventrículo, precisamente precisamos que se trataba de un meduloblastoma, ser un niño pediátrico, y resultó ser un astrocitoma intraventricular. Claro, no faltó como diagnóstico de diferencial el ependimoma, el histológico resultó ser un astrocitoma intraventricular, entonces también podemos encontrar astrocitomas intraventriculares, pero estos son verdaderamente raros en esta topografía. Existe otra lesión que solemos encontrar en los ventrículos laterales, que es el neurocitoma central. Este se empieza a descubrir en el año 1982 a través de estudios inmunistoquímicos. Todas lesiones que veíamos dentro de los ventrículos laterales siempre decíamos oligodendrogliomas. Pero de pronto, al nacimiento de estos estudios inmunistoquímicos, se empiezan a dar cuenta que había un tumor que tenía un componente neuronal principalmente y que secretaba una glucoproteína que se llama sinastoficina,
y la mayoría de ellos los encontraban entre los 30 a 40 años, aunque la literatura dice que se pueden encontrar entre los 20 y 40 años, siempre en los ventrículos laterales, y entonces ya no les llamábamos oligodendriogliomas, por el componente neuronal le pusieron neurocitoma central. Son similares a los oligodendriogliomas porque ambos tienen calcificaciones, pero los oligodendriogliomas tienen más calcificaciones, el neurocitoma no tiene tantas calcificaciones, tiene componente quístico también, componentes sólidos, siempre realzan, dicen que por resonancia magnética el oligodendroglioma y el neurocitoma central no se pueden diferenciar uno de otro, pero sí en tomografía, porque en tomografía entre más calcificaciones tenga, pues diremos un oligodendroglioma, entre menos calcificaciones tenga, pues diremos que es un neurocitoma central. Sabemos que los oligodendriogliomas, pues generalmente son parenquimatosos, frontales, temporales, pero también existen dentro del sistema ventricular. Y otro diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el astrocitoma subdependimario de células gigantes, que generalmente es un tumor que lo encontramos en la esclerosis tuberosa, y generalmente SEGA generalmente está siempre adyacente al agujero de Monro. Aquí mostramos un neurocitoma central que nos puede confundir con un oligodendroglioma por resonancia magnética. Sí, a veces no es fácil identificar uno de otro. Los dos, la presentación, la mayoría se encuentran entre los 30 a 40 años, no quiere decir que no vaya a haber por debajo o por arriba de ese grupo de edades, pero siempre en ese grupo de rango solemos encontrar al neurocitoma central, pero similar en característica por resonancia magnética. También es otro neurocitoma central que nos puede confundir con un oligodendroglioma, están los ventrículos laterales, se ve heterogéneo, ¿verdad? Principalmente aquí vemos las calcificaciones en la secuencia ecogradiente, que es la que nos permite ver calcificaciones, hemorragia y neumoencéfalos en esta secuencia. Pero bueno, pues aquí vemos las calcificaciones de esta lesión, nos puede confundir con sangrado, pero realmente se trata verdaderamente de calcificaciones, y la lesión precisamente está modificando con el medio de contraste. El oligodendroglioma, ya dijimos, es parenquimatoso, pero lo encontramos también en el sistema ventricular, se origina de oligodendriocitos, siempre los vemos parenquimatosos frontales y temporales, pero también existen dentro del sistema ventricular, siempre en los ventrículos laterales, tiene un predominio en el sexo masculino, la mayoría de ellos los encontramos entre los 30 a 40 años, pero no quiere decir que no vaya a haber por debajo de este grupo de edad o por arriba, y el diagnóstico diferencial pues siempre hay que hacerlo con el neurocitoma central, ¿no? Aquí en tomografía vemos este paciente con este oligodendroglioma que también fue diagnóstico en imagen, también se confirmó histológicamente, en donde vemos una lesión intraventricular con muchas calcificaciones, nos puede hacer pensar en el neurocitoma, pero si yo veo más calcificaciones, dice la literatura, hay que sospechar más en el oligodendroglioma más que en el neurocitoma central. Y en imagen por resonancia magnética los dos no podemos diferenciarlos, casi son similares en imagen, tanto el oligodendroglioma como el neurocitoma central intraventricular. Tenemos otra lesión benigna, precisamente el subependimoma. Se dice que esta lesión se origina del parénquima glial subependimal. La mayoría de ellos siempre los encontramos en astas frontales, en los ventrículos laterales, y también pueden estar en el cuarto ventrículo. Son de lento crecimiento, ¿verdad? Muchas veces son incidentalomas cuando se encuentran supratentoriales, sí dan sintomatología cuando se encuentran precisamente en el cuarto ventrículo, porque generalmente obliteran el orificio del cuarto ventrículo, ¿verdad? Su comportamiento son siempre de intensidad intermedia o hipointensos en T1, hiperintensos en T2, y realmente los ependimomas no modifican con el medio de contraste. Los pocos que hemos visto nosotros generalmente no modifican con el medio de contraste. Sin embargo, la literatura actual dice que pueden tener un reforzamiento leve moderado. Nosotros en la literatura antigua decían que los subependimomas no modificaban con el medio de contraste, y realmente hemos apoyado esa teoría porque realmente aquí en tomografía vemos una lesión aquí en los ventrículos laterales, cerca de las astas frontales, ¿verdad? Y si comparamos la fase simple con la fase contrastada, pues realmente no modifican esas lesiones, ¿verdad? Aquí vemos otra en el ventrículo lateral izquierdo, y si yo comparo la simple con la contrastada no está reforzando, y si hay un realce, realmente el realce es precisamente con el plexo coroide, ¿no?
La imagen es tan característica, tan típica, siempre son de márgenes bien definidos, márgenes bien marcados netamente. Entonces, generalmente esa es la característica de los subependimomas cuando los encontramos en astas frontales, en los ventrículos laterales, y cuando los encontramos precisamente en el cuarto ventrículo a nivel del orificio, pues generalmente también son de intensidad intermedia, pueden ser ligeramente hiperintensos en el FLAIR o en el T2, o también tener una intensidad intermedia en el T2, pero generalmente no modifican con el medio de contraste estos ependimomas que estamos viendo precisamente en el orificio, en el lóbulo del cuarto ventrículo. Otra lesión que generalmente solemos encontrar es a nivel del tercer ventrículo y es el quiste coloide. Se dice que probablemente es una lesión quística que se deriva del tejido endodérmico, ¿verdad? Y siempre lo vamos a encontrar hacia el techo y adyacente a al agujero de Monro. Generalmente pueden producir hidrocefalia, hacen como un efecto de válvula, precisamente puede tener hidrocefalia, se quita la hidrocefalia. Dice que 2/3 de ellos generalmente en tomografía se ven hiperdensos, en T1 se ven hiperintensos, ¿ya? No modifican con el medio de contraste, y en tomografía cuando medimos su densidad nos puede confundir con sangre porque siempre nos va a dar densidad de más 50, más 60, y es precisamente por el contenido proteináceo, por eso da esa densidad, por ese contenido mucinoso proteináceo, y que puede confundir con sangrado, pero generalmente son bien redonditos, bien definidos, ¿verdad? Porque cuando hay una hemorragia en el tercer ventrículo, pues generalmente se ve de forma ovalada y vemos cómo el sangrado discurre o se va a través del cuarto ventrículo, a través del acueducto de Silvio generalmente. El único diagnóstico diferencial del quiste coloide, hay que tener cuidado con el artefacto de flujo del movimiento del líquido cefalorraquídeo en el plano coronal, porque nos puede simular un quiste coloide, pero recuerden que el artefacto no lo vamos a ver en los diferentes planos, y el quiste coloide generalmente lo vamos a ver en todos los planos. La mayoría de los quistes coloides, siempre en tomografía, los vamos a ver hiperdensos, pueden verse isodensos, sí, dicen que 1/3 de ellos, o pueden verse hipodensos, sí, 1/3 de ellos, la mayoría de ellos, 2/3 de ellos, generalmente los vemos hiperdensos. Si medimos la densidad, nos va a dar densidad de más 50, más 60. Repetimos que da esa densidad porque tiene un contenido mucinoso, proteináceo, y que nos puede simular sangrado, pero realmente no es un sangrado, porque mucha gente cuando se enfrenta a este tipo de quistes coloides siempre lo andan manejando como sangrado. Y aquí lo mostramos por imagen de resonancia magnética, donde lo vemos en todos los planos. Siempre tiene la topografía del tercer ventrículo. Se han encontrado quistes coloides supracelares, sí, los hemos encontrado supracelares, ¿verdad? Y cuando los encontramos supracelares nos puede confundir precisamente en la resonancia magnética con quistes dermoides, pero si vamos a buscar la tomografía, generalmente tienen también una hiperdensidad en tomografía generalmente, y la densidad siempre nos va a dar de más 50, más 60, simulando sangrados generalmente cuando se encuentran de localización supracelares. Realmente son raros, generalmente. Siempre el quiste coloide siempre lo encontramos precisamente en el tercer ventrículo, y ahí hace rato mostramos que esta es la región del tercer ventrículo. Ahí vemos el tercer ventrículo, a los lados vemos los tálamos, ¿verdad? Lo estamos viendo hacia el techo, ¿verdad? Y adyacente al agujero de Monro. Y esto es lo que pretendo, que cuando vemos este artefacto no lo vamos a ver en todos los planos, y el artefacto siempre lo vamos a ver hacia el piso, mientras que el quiste coloide siempre va a estar hacia el techo y adyacente al agujero de un Monro. Por eso nos produce generalmente hidrocefalia, lo vamos a ver en todos los planos, y no se va a ver en todos los planos generalmente. Tenemos nódulos subependimarios en la esclerosis tuberosa. Sí, sabemos que la esclerosis tuberosa es un trastorno autosómico dominante. Generalmente son lesiones benignas, son pacientes que cursan con crisis convulsiva. Sabemos que es una facomatosis, generalmente esta patología. Estos nódulos que se encuentran en el epéndimo precisamente llegan a calcificar, llegan a modificar con el medio de contraste, y los que se llegan a encontrar adyacentes al agujero de un Monro pueden producir un tumor que precisamente es el astrocitoma subdependimario de células gigantes. Precisamente esos nódulos hay que hacer diagnóstico diferencial con la heterotopia nodular, pero sabemos que la heterotopia nodular no calcifica, no modifica con el medio de contraste.
sabemos que es un trastorno de la migración cortical, generalmente la heterotopia. Entonces sí podemos diferenciar y además estos nódulos subependimarios que están presentes en la esclerosis tuberosa también se acompañan con amartomas que precisamente los llegamos a encontrar en la unión sustancia gris, sustancia blanca. Y aquí mostramos esos nódulos subependimarios, la mayoría de ellos son irregulares, amorfos, ¿verdad? Llegan a calcificar generalmente, donde los vemos mucho mejor en la tomografía, pero también podemos verlos en el eco gradiente, esas calcificaciones, o en ocasiones también en las secuencias T2 podemos ver esas calcificaciones. Generalmente pueden modificar con el medio de contraste, a la administración del medio de contraste pueden realizar esos nódulos, y sabemos que se acompañan con esos amartomas, que también estos amartomas también pueden llegar a calcificar. Sabemos que son pacientes que llegan a tener crisis convulsivas, porque también se acompañan con tumores, ¿verdad? Que se forman ahí adyacentes al agujero de morro, que viene siendo precisamente el astrocitoma subependimarios de células gigantes, ¿no? El astrocitoma de células gigantes, repetimos, está asociado con la esclerosis tuberosa. También se originan de nódulos subependimarios adyacentes ahí. La mayoría de ellos siempre los encontramos adyacentes al agujero de Monro. Dice que se presentan antes de los 20 años, no quiere decir que no vaya a haber por arriba de los 20 años, son de lento crecimiento. Pueden ser heterogéneos, pueden ser sólidos, ¿verdad? Generalmente tienen calcificaciones, siempre realzan con el medio de contraste. Y aquí mostramos un paciente con esclerosis tuberosa, precisamente vemos algunas calcificaciones ahí subependimarias que probablemente estén modificando. Aquí vemos las calcificaciones y que probablemente estén modificando con el medio de contraste, y precisamente es un paciente con esclerosis tuberosa que presenta hidrocefalia, y aquí vemos precisamente una tumoración de un componente sólido quístico, que precisamente el componente sólido está modificando con el medio de contraste. Dos pacientes totalmente diferentes, en una tomografía con un SEGA, tenía sus amartomas, ¿verdad? Aquí logramos identificar esos amartomas. Tenía antecedentes de la esclerosis tuberosa, se presenta con hidrocefalia, y precisamente vemos esta tumoración sólido-quística que el componente sólido está realzando. Aquí vemos otra tumoración en esa localización, y que con el antecedente de pacientes con esclerosis tuberosa, pues hay que sospechar, y más si están adyacentes al agujero de Monro, en astrocistomas de células gigantes, que está presente en este tipo de patología. La heterotopia nodular, ya hablamos un poco de ello, que es un trastorno de la migración cortical, siempre producen crisis convulsivas, pueden tener un retraso cognitivo leve o no tenerlo, o moderado. Generalmente siempre los encontramos en el epénimo. Dicen que tiene márgenes bien lobulados, estos heterotopia nodular. Sabemos que no calcifican, no refuerzan. Lo que siempre van a calcificar y van a reforzar son los nódulos de la esclerosis tuberosa. Estos no, porque es precisamente de tejido cortical que precisamente emigra al epénimo. También tenemos otros dos subtipos, el laminar y el que se encuentra en placa hacia la sustancia blanca profunda, ¿verdad? Pero no es el caso de este tema. Precisamente lo único que tratamos de representar es la heterotopia nodular de estos nódulos, que solemos verlos similar a la intensidad de la corteza, porque es un trastorno de la migración cortical, y los vemos ahí en el epénimo. A veces vemos 1, 2, 3, o a veces vemos muchos, como en este caso, que está con varios nódulos ahí ependimarios, ¿verdad? Siempre el sistema ventricular debe de tener márgenes netos, y generalmente estas lesiones no modifican con el medio de contraste, ¿verdad? Y esto se trata de una heterotopia clásica. También tenemos astrocitomas del septum pellucidum, que nos pueden confundir con quistes coloides, pero realmente la lesión se encuentra precisamente adyacente al septum pellucidum. Aquí vemos en el plano sagital, en topografía, o adyacente al septum pellucidum, la lesión no se encuentra dentro del tercer ventrículo, ¿verdad? Y tienen siempre los astrocitomas del septum pellucidum, son tipo 2, ¿verdad? Siempre van a tener esa intensidad intermedia en T1, se ven hiperintensos en T2, y generalmente no modifican con el medio de contraste. Hay que tenerlos en mente, porque podemos confundirlo con los quistes coloides. Ya dijimos que 2/3 de ellos se ven francamente hiperintensos, 1/3 de ellos pueden ser iso o hipointensos, o también nos puede confundir con un subependimoma, porque no están modificando con el medio de contraste, pero al estar en la topografía del septum pellucidum, por lo primero que pensamos que son astrocitomas del septum pellucidum más que
de otro tipo de lesiones. También tenemos quistes aracnoideos intraventriculares, son raros, siempre los vemos en el cuarto ventrículo, pero también se pueden encontrar en los ventrículos laterales, es una localización no habitual. Sabemos que los quistes aracnoideos siempre son en la fosa media, ¿verdad? Pero podemos encontrar los intraventriculares, y cuando los vemos intraventriculares, pues lo primero que vamos a sospechar es neurocisticerco, pero siempre la prueba de ELISA con anticuerpos positivos para cisticerco es la prueba que nos va a ayudar mucho para poder descartar que se trata de quistes cisticercosos. También nos puede confundir con los neurogliales o con los subependimarios, ¿verdad? Pero realmente histológicamente resultó ser un quiste aracnoideo. Podemos encontrarlos en esta topografía, sí, pero generalmente son raros. Vea, los quistes aracnoideos, la mayoría de ellos siempre los encontramos en cuarto ventrículo, y cuando los encontramos en cuarto ventrículo hay que hacer diagnóstico de diferencial contra el cuarto ventrículo atrapado, ¿verdad? El atrapado generalmente ocurre por irritación, ya sea por una hemorragia o por un proceso infeccioso que irritó al epéndimo, oblitera los agujeros de Luzcal, de Magendie y el acueducto de Sibri, puede producir una hidrocefalia infratentorial. Eso es lo que se conoce como un cuarto ventrículo atrapado, pero cuando se encuentra ocupado puede ser ocupado por una lesión o por una lesión quística, y precisamente los quistes aracnoideos también, no es la localización habitual de los quistes aracnoideos, pues también lo podemos confundir con cisticercos, pero recuerden la prueba de ELISA positiva a anticuerpos, pues no nos va a quedar duda cuando es positiva. Bueno, pues diremos que es cisticerco. No es positiva, bueno, pues generalmente un quiste neuroglial, pero la mayoría de los quistes aracnoideos intraventriculares les gusta mucho el cuarto ventrículo en ocasiones. Intencionadamente puse este caso para poder demostrar un quiste epidermoide contra un quiste aracnoideo, ¿verdad? Ambos se pueden ver hipointensos en T1, hiperintensos en T2, pero generalmente los quistes epidermoides siempre van a restringir en la difusión. Este quiste epidermoide se ve un poquito heterogéneo porque también pueden ser francamente hiperintensos en el beta de 1000, y se pueden acompañar conceptos finos, se pueden acompañar conceptos gruesos, pero generalmente ambos no modifican con el medio de contraste, pero el quiste epidermoide generalmente restringe a la difusión. Sabemos que es un quiste de inclusión congénito que deriva de las células epiteliales ectodérmicas y que quedan atrapadas durante el cierre del tubo neural, y precisamente se va a desarrollar. Su localización generalmente del quiste epidermoide siempre es el ángulo punto cerebeloso. Sabemos que es la tercera lesión en localización, pero hemos encontrado quistes en diferentes sitios, ¿verdad? Incluso pueden existir parenquimatosos, y es rara esta localización en el cuarto ventrículo. Los hemos encontrado los supracelares en región pineal, ¿verdad? Pero siempre su localización, la mayoría de las veces, siempre es en la cisterna del ángulo ponto cerebeloso, y su característica del quiste aracnoideo contra el quiste epidermoide siempre va a ser la difusión, porque estos quistes generalmente restringen a la difusión. En conclusión, quiero decir que para llegar a hacer un diagnóstico probable dentro de las lesiones dentro del sistema ventricular hay que ver o contar con la edad, con la localización, a veces nos ayuda el sexo, y ver las características precisamente de estas lesiones para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado de cada uno de ellos. Te doy las gracias por su atención